El mar está en calma. El horizonte es un filo de luz que separa el cielo infinito de un océano sin fin. El silencio solo es roto por el crujir de las cuerdas y el gemido de la madera. Sobre la cubierta, hombres exhaustos, pieles tostadas por el sol, ropas hechas jirones y ojos que han visto más allá de la cartografía y la cordura. Entre ellos, un hombre se yergue, no con la arrogancia del que busca fama, sino con la firmeza del que ha cumplido un mandato más alto que su propia vida. Ese hombre es Juan Sebastián Elcano, y el año es 1522. En ese instante, mientras la nao Victoria entra en el puerto de Sevilla, España no solo recibe a un grupo de marinos famélicos. Recibe el primer testimonio vivo de que el mundo es redondo, y que bajo el estandarte de la cruz y la corona, la monarquía católica ha alcanzado lo que ninguna otra nación había soñado. Pero la historia de Elcano no es solo un relato de exploración. Es la narración de una misión divina, de un marino vasco que, forjado en la tradición marinera y en la fe católica, llevó hasta el límite el espíritu del hispanismo. Enlazando continentes y almas bajo un mismo Dios, una misma lengua y un mismo destino. Capítulo 1. El nacimiento de un hombre destinado a la gloria. Juan Sebastián Elcano nació en Getaria, Guipúzcoa, hacia 1486. El lugar no es un simple puerto pesquero, es una puerta hacia el Atlántico, donde las olas rugen contra la costa como si fueran heraldos de grandes empresas por venir. La vida en Getaria forjaba hombres duros, conocedores de la mar, acostumbrados a convivir con el peligro y a entender que el océano es un juez severo que no concede segundas oportunidades. Elcano creció en una España que estaba dejando atrás la Edad Media para convertirse en el faro del mundo. Apenas unos años antes de su nacimiento, los reyes católicos habían unido las coronas de Castilla y Aragón, habían culminado la reconquista con la toma de Granada y habían abierto las puertas de un nuevo mundo con el viaje de Cristóbal Colón. El espíritu de la nación entera estaba impregnado de la idea de que España tenía un papel único en el plan divino, llevar la fe católica hasta los confines de la tierra. Desde joven, Elcano conoció el olor a salitre, el frío cortante de las madrugadas marineras y la disciplina de la vida en el mar. Pero también creció escuchando los relatos de expediciones, de rutas desconocidas, de riquezas inalcanzables, y sobre todo, de almas por convertir. En la España de su tiempo, navegar no era solo comerciar, era servir a Dios y al Rey. Capítulo 2. La España católica y el sueño universal. En los albores del siglo XVI, el mundo conocido se expandía cada día. España y Portugal competían por descubrir nuevas rutas hacia las especias, las sedas y el oro. Pero más allá de la ambición material, había un impulso superior, la evangelización. El Papa Alejandro V, con las bulas Inter Caetera, había reconocido la misión de los reyes católicos de llevar la fe cristiana a los nuevos pueblos hallados. La empresa marítima no era simplemente política o económica, estaba revestida de un carácter misionero y sagrado. Para un marino como Elcano, cada expedición era un acto de servicio. No se trataba únicamente de abrir rutas comerciales, sino de trazar puentes espirituales. El mar se convertía así en un camino para la palabra de Cristo. Capítulo 3. El viaje que cambió el mundo. En 1519, Fernando de Magallanes, navegante portugués al servicio de la corona española, recibió el encargo de encontrar una ruta hacia las islas de las Especias navegando hacia el oeste. El objetivo era ambicioso, unir el Atlántico con el Pacífico y llegar a Oriente sin infringir el Tratado de Tordesillas, que repartía el mundo entre España y Portugal. Elcano, que había vivido ya numerosas aventuras marineras, se unió a la expedición como maestre de la nave Concepción. La flota partió de Sevilla con 5 naves y más de 200 hombres, llevando consigo no solo provisiones y armas, sino también la cruz de Cristo y el mandato de la corona católica. Elcano y el juramento del océano. El mar estaba en calma aquella madrugada, pero no era una calma benigna.
Era el silencio previo a una batalla contra lo desconocido. Las velas, henchidas por el viento tibio del trópico, crujían con la voz antigua de la madera, y en cubierta, Juan Sebastián Elcano miraba hacia el horizonte con una fe que trascendía los mapas. Aquel hombre, nacido en el pequeño puerto guipuzcoano de Getaria, no veía el mar como un límite, sino como el camino que Dios había trazado para España. En su corazón ardía la certeza de que la misión que llevaba sobre sus hombros no era solo de comercio o descubrimiento, sino una empresa providencial, unir a los pueblos de la tierra bajo la cruz de Cristo y el manto del Imperio Hispánico. En aquellas horas inciertas, cuando la expedición de Magallanes había perdido a su capitán y a tantos hombres, Elcano asumió el mando no como un ambicioso oportunista, sino como un servidor de la misión divina encomendada por los reyes católicos y continuada por Carlos I. Abrir las rutas del mundo para la fe y para la gloria de España. La Victoria, su nave, parecía pequeña ante la inmensidad de los mares indios. Sin embargo, él sabía que no eran las dimensiones del barco las que definían su destino, sino la grandeza del alma que lo conducía. Con rosario en mano, bendijo la cubierta y a sus hombres, recordándoles que estaban allí no solo para regresar a España, sino para demostrar que la corona hispánica podía ceñir el mundo entero en un solo abrazo. El peligro de las Molucas. Las Islas Molucas, codiciadas por sus especias, oro en polvo que perfumaba el comercio, eran un tablero de ajedrez donde Portugal y Castilla se miraban con recelo. Para Elcano, sin embargo, había algo más en juego. Si lograban salir de allí con la carga de especias, no solo obtendrían riqueza, sino que España se alzaría como nación ungida por Dios para guiar la historia universal. Elcano comprendía que los portugueses no eran sus enemigos por odio personal, sino competidores en una misión que para él tenía un sentido místico. Quien dominase las rutas dominaría la propagación de la fe. El reto supremo, circunnavegar el mundo. Con la Victoria, Elcano no se contentó con un regreso por la ruta segura. Decidió tomar el camino más audaz, cruzar el Océano Índico y el Atlántico Sur, bordeando el Cabo de Buena Esperanza. Era un trayecto que no garantizaba la vida de ninguno de los hombres a bordo. Pero él sabía que la historia no se escribe con pasos tímidos. En cada amanecer, cuando el sol encendía de oro el horizonte, Elcano reunía a su tripulación y elevaban una oración al cielo. Rezaban por España, por los reyes católicos y por el honor de cumplir la misión de ser los primeros hombres en dar la vuelta completa al mundo, uniendo océanos y continentes bajo una misma fe. No era solo geografía, era teología en acción. Ellos siempre repetían en latín, Christus Rex, Christus Regnat, Christus Imperat. El símbolo del regreso. Cuando, exhaustos y famélicos, arribaron a Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1522, el pueblo entero entendió que no estaban presenciando un simple retorno, sino la culminación de una obra divina. Elcano había cerrado el círculo del mundo, demostrando que el mar no podía separar a los hijos de Dios. Al besar tierra firme, el marino no pensó en su gloria personal, sino en ofrecer el triunfo a la Virgen María y al Rey de España. Era consciente de que su hazaña fortalecía el hispanismo, reafirmaba el catolicismo y consolidaba la misión universal de la corona. En ese instante, España no era solo un país, era la luz que guiaba al orbe. Elcano, el caballero del océano. El recibimiento del emperador. Cuando Juan Sebastián Elcano fue conducido a la corte de Carlos I, no lo hizo como un navegante cualquiera, sino como el hombre que había atado los mares a la voluntad de España. El joven emperador, heredero de la visión de los reyes católicos, sabía que tenía frente a él a un súbdito que había cumplido la misión más peligrosa y gloriosa jamás concebida. No hubo discursos pomposos ni fiestas desmedidas, hubo solemnidad, respeto y un gesto que quedaría para la eternidad. Carlos I le concedió un escudo de armas único, símbolo de la hazaña, un globo terráqueo rodeado por la leyenda, Primus circumdedis me, fuiste el primero en rodearme. Este escudo no era un adorno.
Era una marca espiritual y política, declaraba al mundo que España había logrado lo imposible y que su explorador lo había hecho no para sí mismo, sino para engrandecer a Dios y al imperio. El nuevo orden mundial. La circunnavegación no solo fue un triunfo técnico y marinero. Fue el nacimiento de un nuevo mapa de la cristiandad. Elcano había demostrado que los océanos podían ser vías de unión y no de separación. En un tiempo en el que los mapas terminaban en dragones y advertencias, él trazó con su viaje un círculo perfecto, borrando los miedos medievales y colocando a España como eje del mundo. La rivalidad con Portugal continuaba, pero tras la proeza de Elcano, el prestigio de la corona de Castilla alcanzó niveles que ninguna flota enemiga podía eclipsar. Las rutas abiertas por él fueron como arterias por las que fluiría la fe católica hacia tierras lejanas. Elcano, soldado del espíritu. Elcano no era un conquistador sediento de oro ni un corsario movido por saqueos. Era, ante todo, un hombre de mar con sentido de misión. Su vida estaba impregnada de ese espíritu que hacía a los grandes capitanes españoles diferentes a los demás, la certeza de servir a un propósito eterno, superior a su propia existencia. En sus cartas y testimonios, se percibe la mezcla de realismo marinero y de fe firme. Sabía que los vientos, las tormentas y las enfermedades podían acabar con cualquier expedición, pero también creía que la providencia guía a quienes sirven a la verdad. El segundo viaje y la entrega final. Lejos de retirarse con honores, Elcano volvió al mar para continuar sirviendo a la corona. En 1525, se embarcó en una nueva expedición hacia las Molucas, esta vez bajo el mando de García Jofré de Loaysa. Era un viaje igual de peligroso, marcado por tormentas, hambre y enfermedades. Pero Elcano no retrocedió, para él, morir en servicio de España y de la fe era un destino honorable. En medio del Pacífico, enfermo de escorbuto, entregó su alma a Dios en agosto de 1526. Murió como había vivido, mirando al horizonte, sabiendo que su vida había sido un instrumento para el plan eterno de la cristiandad. El legado eterno. La figura de Juan Sebastián Elcano no se mide solo por haber sido el primero en circunnavegar el planeta. Se mide por haber hecho del mar un altar y de la navegación un acto de fe. Su nombre quedó grabado no solo en la historia de España, sino en la historia del mundo. Cada vez que una nave española cruza un océano, en su estela viaja el espíritu de aquel marino de Getaria que, sin mapas seguros, con apenas un puñado de hombres y guiado por la luz de la cruz, cerró el círculo del mundo. En su hazaña se resume la esencia del siglo de oro, fe, valor y gloria. El eco inmortal de Juan Sebastián Elcano. España, dueña de los mares. La gesta de Juan Sebastián Elcano no fue un hecho aislado, fue la llave que abrió una era. Su circunnavegación demostró que el imperio español no era una potencia regional, sino un poder universal. Las rutas que trazó unirían Asia, América, Europa y África bajo un mismo estandarte, la cruz de Cristo. Las especias de Oriente, el oro de América, las perlas del Caribe y las almas que conocerían la fe verdadera llegaron a España por caminos que Elcano ayudó a forjar. Su hazaña era un mensaje para el mundo, la monarquía católica tenía la bendición y la audacia necesarias para dominar la tierra y el mar. El símbolo del círculo perfecto. En el blasón que Carlos I le concedió, el globo terráqueo no era solo un adorno, era un sello de eternidad. Ese círculo que Elcano había trazado no tenía fisuras, no dejaba resquicios para dudas, la tierra era un todo, y España estaba en su centro. En cada puerto, en cada cartografía y en cada crónica de la época, el nombre de Elcano era pronunciado con respeto. Su vida enseñó que el honor no está en la seguridad de la costa, sino en el riesgo del horizonte. De Getaria al mundo. Elcano partió de un pequeño puerto vasco, y terminó abrazando el planeta entero.
Su historia recuerda a todos los hijos de España, en la península y en ultramar, que el origen humilde no impide la grandeza, si el corazón está dispuesto a servir a Dios y a la patria. Y aunque su tumba se perdió en las aguas del Pacífico, su memoria no quedó sumergida. Vive en cada mapa, en cada carta náutica y en la proa de cada navío español que atraviesa océanos. En un mundo que hoy parece olvidar el valor de la palabra dada, el compromiso y la fe, la vida de Juan Sebastián Elcano es un faro que nos recuerda que la gloria verdadera no es la del hombre que acumula riquezas, sino la del que entrega su vida a una causa eterna. Elcano no navegó para sí mismo. Navegó para España, para Cristo y para la unidad del mundo. Por eso, su legado no muere, y su historia sigue viva, como una llama que atraviesa los siglos. Despedida de tu canal favorito de historia Bigman Productions. Así concluye esta travesía por la vida de Juan Sebastián Elcano, el hombre que cerró el círculo del mundo y abrió un horizonte eterno para España. Si esta historia ha despertado en ti el orgullo por nuestra herencia y el deseo de conocer más sobre los grandes hombres y gestas de nuestra historia, acompáñanos en nuestro próximo viaje. Porque en este canal, Bigman Productions, seguimos navegando por las aguas del pasado para rescatar las historias que forjaron nuestra identidad. Hasta entonces, que el viento de la historia siempre hinche las velas de vuestra memoria.